Todos los expresidentes de Perú vivos están presos, investigados o prófugos. Es primera vez en la historia de Brasil que un exmandatario es condenado por corrupción y que uno en ejercicio es denunciado por esa misma causa. No es casualidad. La corrupción amenaza la democracia en América Latina y uno de los casos que mayor impacto han causado en el continente es el que se descubre a través de la operación de investigación Lava Jato, el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil, que traspasa sus fronteras y que tiene ya a Lula condenado en primera instancia y a Ollanta Humala y a su esposa en prisión preventiva. ¿Es la corrupción, como alguien dijo, el IVA de la política? Las 5 causas contra Lula lo sacarán finalmente de la carrera presidencial. ¿Qué tan en riesgo está la democracia en nuestro continente frente al poder del dinero? Lo conversamos hoy en Cable a Tierra. Y de inmediato paso a presentar a nuestros invitados. Tengo muchísimo gusto de contar hoy día con nosotros, primera vez en Cable a Tierra, Eduardo Engel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Él es profesor de Economía de la Universidad de Chile y además director de Espacio Público, y ustedes lo han visto, además una de las personas que ha marcado también la agenda de nuestro país respecto a medidas de mayor transparencia en la política y en la discusión pública en general. Le damos la bienvenida también a un conocido de la casa, Mladen Yopo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes. Mladen es doctor en Ciencia Política, magíster en Relaciones Internacionales y además académico de Chile 21 y también de la ANEPE. Dicho esto, quiero invitar de inmediato a que hacemos el origen de la operación Lava Jato. ¿Cómo se llega al mayor escándalo de corrupción a partir de una estación de servicio de lavado de autos? Nicole Gaese nos lo cuenta. Hasta aquí llegó la Policía Federal de Brasil en 2014 en un operativo policial llamado Lava Jato, en español, lavado de autos. Los agentes descubrieron que en la estación de servicio no solo se lavaban vehículos, sino también dinero. Era solo la punta de un gigantesco iceberg de un caso de corrupción que rápidamente se expandió por gran parte de la región. É mais desdobramento da Operação Lava Jato, que señala a los funcionarios ecuatorianos que habrían recibido coimas. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, es el más reciente funcionario salpicado por el escándalo de Odebrecht. Una serie de empresas brasileñas le pagaban sobornos a innumerables políticos para adjudicarse los proyectos de obras públicas, especialmente OAS y Odebrecht, que durante 10 años se repartían de manera fraudulenta en Brasil las millonarias licitaciones de las obras contratadas por la estatal Petrobras. No nos cabe duda de que hombres de Andrade Gutiérrez capitaneaban un esquema de cartel dentro de Petrobras, un mercado a cargo. Las alarmas se encendieron en la región y varios fueron los gobiernos que pidieron información a la Fiscalía de Brasil, lo que provocó la suspensión de millonarios proyectos en América Latina. Odebrecht debió pagar la multa más alta en la historia por sobornos, 3.500 millones de dólares, y su dueño condenado a 19 años de cárcel. Una vez preso, el empresario Marcelo Odebrecht firmó un acuerdo de delación para entregar información a cambio de disminuir en 10 años su condena. Una enorme investigación que fue involucrando transversalmente a buena parte de la clase política de Brasil, hasta que uno de los tantos exmandatarios investigados llegó a ser condenado. Quien crea que este es el fin de Lula se va a romper la cara, porque en la política quien tiene derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño. Fue la respuesta del histórico líder brasileño de 71 años, sentenciado a casi 10 años de prisión. La justicia lo declaró culpable de aceptar más de $1 millón en sobornos de OAS. A pesar de eso, sigue siendo uno de los favoritos para ganar las presidenciales de 2018. El ya conocido juez Sergio Moro, quien inició el caso Lava Jato, determinó que Lula podrá apelar sin estar por ahora tras las rejas. En cambio, la justicia peruana determinó prisión preventiva para Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos acusados de estar involucrados en esta trama de corrupción. No lo están investigando por nuestra gestión de gobierno. Nos están investigando por nuestros orígenes, ¿no? Básicamente aportes de campaña, que tampoco es ilegal. No estamos pidiendo ni privilegio ni ninguna situación adicional, sino la obligación que tiene la autoridad administrativa de garantizar la seguridad de quien está detenido por mandato judicial. Odebrecht les habría entregado $3 millones durante la campaña presidencial de 2011, elecciones que finalmente ganó Humala. Pero aún se esperan los resultados de una serie de investigaciones en la región que, más allá de Lava Jato, reflejan una democracia amenazada por la corrupción. Nicole Gaese, CNN Chile. Esta ya la historia, gracias a Nicole Gaese, de este caso. Preguntarte, Mladen,
¿Qué crees que hizo tan icónico el caso Lavallato? ¿Es solo la magnitud de la corrupción descubierta o hay algo más que lo convierte en tan icónico dentro de la lucha contra la corrupción? Bueno, hay varios temas, digamos. Uno, que cae un presidente y cae un expresidente también, lo que no es menor. Involucra a gran parte de lo que es la clase política, fundamentalmente hoy día que está en el Parlamento y en el gobierno. Transversalmente. Claro. Transversalmente. Es un tema que está involucrando a 12 países de la región y de África. Es de una empresa que mueve más de 40.000 millones de dólares en venta, 128.000 empleados. Es una empresa que el propio padre de Marcelo Odebrecht ha declarado que llevan haciendo esto de entregar plata hace 60 años, digamos. No es una cosa nueva. Entonces, es un tema que de alguna forma devela o pone a el tema, digamos, de la corrupción, lo pone en el espacio público. Pero más involucrando a empresas estatales como el caso de Petrobras, digamos, donde cerca de más de 2.000 y tantos millones de dólares que se habían perdido de los 6.000 y tantos tienen que ver con Odebrecht. Involucra a presidentes de otros países. Fundamentalmente vimos el caso de los presidentes de Perú, pero se dice que hay varios presidentes más involucrados. Entonces, al final, te vuelvo a repetir que es un tema que devela que la corrupción es un tema presente. Vamos a revisar justamente una gráfica para que hablemos un poquito de, antes de preguntarle a Eduardo, para que hablemos de Petrobras, para que ustedes, cuando hablemos de magnitudes, y es que estamos hablando realmente de una empresa que era, tal vez el paralelo mejor que podríamos hacer es a otra escala, pero Codelco en Chile, bueno, Petrobras en Brasil, ha sido importante y de motivo de orgullo fue durante muchos años esta empresa. Veamos qué magnitud tenía. Bueno, creada en 1953, esta industria del petróleo, gas natural y energía, toca todas esas áreas Petrobras, presente en 25 países con inversiones. Además tiene reservas que suman 16.000 millones de barriles de petróleo y representa el 5% del PIB de un país como Brasil. De eso estamos hablando cuando hablamos de Petrobras, una empresa además que está en el corazón de los brasileños y que de alguna manera también involucra una cierta política pública, incluso relaciones internacionales con todas las inversiones que se hacían en otros lugares. 128.000 empleados y además, como les decía, una de las empresas con mayores reservas a nivel mundial en estas áreas, petróleo, gas natural y energía. Dicho esto, Eduardo, quisiera preguntarte, ¿tú dirías que hoy día hay más o menos corrupción en el continente? Porque una posible es que haya más y por eso nos enteramos más, y otra posibilidad es que sabemos de más casos, que hay más transparencia en la investigación. ¿Cuál es tu impresión? Mi impresión es que sabemos mucho más, pero no necesariamente de que haya más corrupción. Hoy en día sabemos mucho más porque una vez que se descubren estos casos, los fiscales cuentan con herramientas que no tuvieron en el pasado para investigarlas, como la delación compensada. Y por lo tanto, en lugar de negar su participación en estos hechos, hay actores claves que entregan toda la información con lujo de detalles y a sabiendas que si mienten esa delación compensada no van a obtener las ventajas a que da lugar esa delación, que es bajar una pena, por ejemplo. Como Marcelo Odebrecht, que logra de 19 bajar a 10 o a 9 años. Como Marcelo Odebrecht y otros 76 ejecutivos de Odebrecht, es decir, un número muy grande. Entonces, yo creo que ese es un tema que cambia la dinámica y en que esto ha ido, como decía un analista, un efecto dominó, ¿no es cierto?, en que uno denuncia y aparece otro con la delación compensada, y eso es un tema bien importante, porque una cosa es haber intuido que había corrupción, haber tenido anécdotas, historias, y otra es, por ejemplo, la delación compensada que entrega Marcelo Odebrecht al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de Suiza, en que país por país en América Latina indican cuál fue el monto de las coimas y cuál era el monto de los proyectos. De hecho, son orden, los tengo. De inmediato vamos a revisarlo. Mostremos el mapa. No sé qué ustedes piden y el equipo de producción de Cable a Tierra lo muestra. Vamos a ver el mapa entonces ya de Odebrecht, montos y países involucrados. La multa que pactó con la justicia de Suiza, Perú, Estados Unidos y Brasil es de 3.500 millones de dólares. Nunca en la historia una empresa por corrupción había pagado una multa de esta magnitud. Y ahí tenemos Guatemala. En 2 años, 18 millones de dólares, estamos hablando de millones de dólares. México, 10,5 millones de dólares en 4 años, en coimas, en corrupción. Panamá,
59 millones, Ecuador 33,5 millones, Perú 29 millones, Argentina 35 millones, Brasil 349 millones, Colombia 11 millones, Mozambique 900 millones de dólares, de eso estamos hablando, Angola 50 millones, Venezuela 98 millones, República Dominicana 92 millones, y no sé si dije Colombia, pero si no lo repito, 11 millones de dólares. Odebrecht reconoce en este acuerdo de delación compensada no solo pagar esta multa, sino que reconoce que durante este periodo, que es finalmente en el que se llega a acuerdo la delación y dar cuenta en el fondo, en este periodo, en casi en década y media, había llegado a este nivel de corrupción pagando coimas, sobornos, o abultando incluso contratos en todos estos países. Dicho esto, sí, por favor. Déjame agregar un número a eso. Agregue nomás, todos nos sirven, todos los antecedentes nos sirven. La misma delación, además de incluir los montos en coimas, incluye los montos de los proyectos. Y por lo tanto podemos dividir uno por el otro. Y los que hemos seguido este tema por mucho tiempo, yo el tema de la infraestructura lo llevo trabajando 20 años, uno intuía que había corrupción en muchos países y uno se imaginaba que de 100 millones de un proyecto se gastaban 2 millones, 3 millones de dólares en una coima, que ya es mucha plata. Sí. Los números con ese porcentaje varían entre 15 y 60%, es decir, en República Dominicana y Guatemala, en un proyecto de 100 millones de dólares hay que agregarle 60 millones en coimas. Y a eso hay que agregarle después que Odebrecht no hacía esto porque era una empresa de beneficencia y por lo tanto pagaba la coima y además obtenía ganancias extraordinarias. Es decir, en buena parte de América Latina los ciudadanos estábamos pagando el doble de lo que correspondía por obras de infraestructura. Sí. Hay acá una enorme oportunidad para, si uno logra reestructurar la forma en que proveemos o las obras públicas en general en América Latina, tanto mediante obra pública como concesión, porque Odebrecht participaba en los dos negocios, en tener ganancia productiva de un 100%, en que con la misma plata podamos hacer el doble de obras de infraestructura. Washington Post, cuando analizaba también esto, decía, por una parte, el encarecimiento, y por otro lado decía también cuántas obras se han dejado de hacer que podrían haberse beneficiado porque el dinero no alcanzaba para todo. Entonces también hay obras, y en sectores sobre todo más apartados, donde están más apartados los centros de poder, que se dejan de hacer porque se lo come la corrupción. Importante también señalar que las empresas constructoras en esta trama de la que estamos hablando de Petrobras eran de las principales que hay en Brasil, también las empresas constructoras involucradas. Y en general este escándalo se refiere efectivamente a obras públicas, privadas, pero en general empresas constructoras y de obras públicas, pero hay muchísimo más en Brasil, ya lo vimos en el escándalo de la carne, por ejemplo, o sea, de corrupción, hay mucho más. Ahora estamos abocados a analizar esto. Hay un hombre que es clave, que es Sergio Moro, que comienza en el fondo a investigar el caso Lavallato y da un paso que muchos analistas dicen que es clave, que es atreverse a ir contra la élite política, pero también contra la élite económica, porque tanto poder como los políticos tenían los empresarios y durante mucho tiempo no fueron tocados por la justicia. ¿Qué representa la figura de Sergio Moro? Yo creo que hay un contexto, primero que nada, que tiene que ver con el surgimiento de una clase media en general, más informada, con el surgimiento de redes, digamos, que de alguna forma generan un nivel de información y capacidad de interpelación distinta. Y de seguir estas investigaciones. Yo creo que también hay una profundización democrática, dado desde el retorno a las democracias, en lo que fue la tercera ola, digamos, de retornos, digamos, que se produjo, citando a Huntington, que de alguna forma fue generando crecientemente elementos de control, un fortalecimiento de lo que es los check and balance que llaman, ¿no es cierto?, los pesos y contrapesos, digamos, que permitía separar el poder de alguna forma, y todo eso generó un contexto que permite a la justicia de alguna forma entrar a interferir, no a judicializar la política, pero sí de alguna forma ejercer su rol en un contexto de poder mayor, digamos. Entonces en esa perspectiva yo creo que Sergio Moro un poco en ese sentido funciona ahí. Más allá, hay gente que dice que quiere pasar a la historia, pero tiene que ver en general con muchos jueces en varias partes, digamos, que en el fondo han ejercido su trabajo para este tipo de poder luchar contra este tipo de delitos. Ahora, un magistrado de 44 años además, Eduardo, que se inspira, entre otros, en la operación Manos Limpias en Italia, que dice que la ha estudiado muy bien, que comienza en un uso más intensivo, que tú mencionabas, de la delación compensada, y la defiende, además, dando golpes comunicacionales, además, muy fuertes para respaldar su accionar, cuando revela, por ejemplo, las grabaciones de Dilma
y Lula, de ella ofreciéndole un ministerio con el cual podía obtener finalmente inmunidad frente a las investigaciones, eso también termina respaldándolo. Él decía que la opinión pública también le había servido de escudo frente a los temas de corrupción y el intento de la clase política por parar estas investigaciones. Entonces quisiera preguntarte la importancia de dos estamentos en el combate a la corrupción. Uno, la opinión pública, y dos, los ministerios públicos. Bueno, que todo esto reconocerle a Dilma y a Lula que ellos también hacen una reforma judicial en que fortalecen y crean figuras de Ministerio Público y Fiscalía. De hecho, es Dilma quien después de las grandes protestas en Brasil del 2013 por lo que venía en el Mundial y las construcciones y la corrupción que la gente iba percibiendo, otras cosas, la que pasa la ley de delación compensada y que ha sido clave en lo que sucede después, combinado con lo que ya decía Mladen respecto a una nueva generación de fiscales más autónomos, mucho mejor formados también y que se atreven a jugársela, pero en algunos países. Acá el contraste entre Brasil, también diría el caso de Chile, aunque estamos acá en el contexto internacional, con por ejemplo Argentina o México es bien grande. En el caso de Argentina o México, el grado de autonomía del Poder Judicial es mucho menor que lo que tenemos en Brasil, por ejemplo. 99% de impunidad, por ejemplo, los crímenes en general en México. En México. Pero México, por otra parte, y yendo a tu pregunta, una parte de tu pregunta, tiene una sociedad civil que se ha movilizado en forma sumamente activa y ha un poco jugado un rol clave en, por ejemplo, lograr que un sistema nacional anticorrupción que se ha aprobado en los últimos 2 años fuera un sistema robusto y que tenga la capacidad de lidiar con la corrupción, en la medida en que el primer fiscal que se nombre para esa entidad efectivamente haga la pega y está totalmente inmovilizado porque el presidente no quiere nombrar a alguien que haga la pega, la sociedad civil está muy movilizada, de modo que no quiere a alguien cercano al presidente y se acaba de inaugurar esa fiscalía sin un fiscal. Pero en México es bien interesante, algo que no vemos en muchos países, que en esto participa el mundo de las ONGs, el mundo académico y también el mundo empresarial. En México, el dueño de la red de cines principal que hay en México, que es Cinépolis, que es el dueño Hoyts acá en Chile, pone todos los cines a disposición para lograr recoger las firmas que se necesitaban para que fuera una iniciativa popular este proyecto de ley, estas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. En esos avisos que antes las películas daban aviso llamando a la gente a inscribirse. Entonces uno ve en México también que aparece, un amigo me contaba, empresarios más jóvenes, más competitivos, que estaban cansados de tener que competir cada 6 años en quien corrompía a la autoridad de turno y que querían simplemente tener una cancha pareja y no tener que lidiar con eso y que están dispuestos a financiar instituciones que juegan un rol importante en esta lucha contra la corrupción en el caso de México. Quiero que revisemos el perfil de un hombre que comienza, luego también sus ejecutivos, con la delación compensada para reducir una condena que en algún minuto se creyó imposible, 19 años, y que termina rebajándola a 10 años después de la delación compensada. Marcelo Odebrecht, un símbolo del poder empresarial en Brasil. Veamos algunos datos. 48 años, 4 más que el magistrado Moro, ingeniero civil, heredero de la tercera generación de Odebrecht. Esta es una empresa realmente histórica en Brasil y enraizada en lo más profundo. Es un ejemplo de las grandes constructoras, hay más. 2008-2015, presidente Odebrecht, el 2006 condenado a 19 años y 4 meses de cárcel y, como les decía yo, firmó un acuerdo de delación compensada para finalmente reducir su pena. Podemos analizar un poco, Mladen, el poder de la clase empresarial brasileña y cómo estaba también la relación entre política y dinero en Brasil. Bueno, en general yo diría que es un tema no continental, diría mundial, sí, donde la política y el dinero están muy entrelazadas, digamos, porque tiene que ver con los temas de poder, al final de cuentas. Si tú ves el tema de Italia, estábamos conversando hace poco el tema de Italia, digamos, en off, o el tema incluso de Estados Unidos, digamos, va a haber una relación muy directa entre la política y el poder. No una cosa entre tan... el dinero y el poder, y la política, digamos. Entonces no es una cosa tan distinta. Ahora, lo que pasa es que en el fondo era una cosa bastante a usanza, digamos, era que el empresario o el dinero interviniera en la política, interviniera en forma no directa, pero interviniera siempre, un poco en beneficio de sus intereses, que tiene que ver, digamos, ese es el interés final, ya sea a través del tráfico de influencia, ya sea a través del soborno o el pecunio personal, digamos, el hecho de acumular, digamos, dinero personalmente. Entonces, hay una condición directa. En el caso, bueno, de Brasil, este es un tema viejo, digamos, no un tema nuevo. El tema de la corrupción se ha visto, digamos, desde el tiempo de Collor de Mello, digamos, que fue un primer signo, digamos, visible. Sin embargo, en este último tiempo se han generado relaciones mucho más estrechas porque se han ido denunciando.
como en el caso de Argentina, por ejemplo, entre Báez o López, por ejemplo, que han tenido una directa relación, ¿no es cierto?, con ciertos casos que han sido acusados, digamos, de influencia política o colaborar, digamos, con el gobierno anterior al presidente Macri. ¿Tú dirías que esta corrupción también, de la que estamos hablando recientemente, porque lo sabemos, histórica, o sea, tanto que Odebrecht tenía un departamento de coimas, digamos, de corrupción, un departamento dedicado a eso, o sea, habían gerentes dedicados a ver dónde podían corromper para obtener mejores contratos públicos en todo el continente? No, me imagino que no son lo único. Bueno, pero ¿tú dirías que en este caso, esta corrupción reciente que estamos hablando, también de alguna manera fue utilizada como un instrumento político también de algún sector? Porque algunos dicen efectivamente en este caso, puede haber otros en que hablemos de otros, pero aquí hubo un apoyo a ciertos proyectos políticos en el continente. Lula apoyó también junto, esa es la denuncia finalmente, que habría apoyado junto a estas empresas a ciertos sectores políticos más afines a su proyecto político también. Generalmente apoyan a un sector más que a otro. Pero en general los empresarios invierten en todos los sectores políticos. En el caso, por ejemplo... No, es que no invierten, digamos, un poco para... Ilegalmente, lo entiendo. Redituar, digamos, exactamente. Y no solamente... Lo vemos aquí en el caso de Soquimich, por ejemplo, en el caso de Chile, que no, o sea, que no es un tema, digamos, es un tema bastante más transversal. El tema justo ahí separan las investigaciones cuando toca ese caso. Es lo mismo porque tiene que ver con los intereses de alguna forma que me quiero corregir una cosa, no separan las investigaciones, separan las denuncias del Servicio de Impuestos Internos, para ser preciso. En el caso, por ejemplo, de Brasil, no solamente tiene que ver con el gobierno central, también tiene que ver con los gobiernos estaduales y tiene que ver con proyectos específicos, tiene que ver con carreteras, infraestructura, ventas de carne, hasta como en el caso de Perú, que estaban acusando a un ex ministro, ¿no es cierto?, de analizar servicios de médicos, digamos, y haber creado una clínica en el fondo para vender esos servicios médicos. O sea, la corrupción tiene que ver con un sinnúmero de factores y un sinnúmero de áreas. Perfecto. Me quiero pasar, Eduardo, a preguntarte por, ya lo mencionaba Mladen, por Perú. En el caso de Perú tenemos efectivamente a Ollantumala con su señora Nadine Heredia, presos no están condenados, están con una prisión preventiva de 18 meses, pero un símbolo muy fuerte. También ha amenazado a Alan García, también ha amenazado los otros, en general todos los presidentes vivos, expresidentes vivos, o están acusados, son investigados, o están prófugos, como el caso de Toledo, que él dice que no está prófugo, pero está en Estados Unidos y todavía no lo pueden traer. Dicho esto, ¿qué pasa también en Perú? ¿Cuál dirías tú que es la particularidad en Perú, donde Marcelo Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que entregó $29 millones en coimas? Son $29 millones solamente en 9 años. ¿Qué es lo que le estaban preguntando? A ver, en Perú los números son grandes y a veces los presidentes, pero también tenemos un sistema judicial que está investigando al menos un parte de lo que está sucediendo. Vamos a ver hasta dónde llega, pero la cárcel de Humala y su señora, aunque sea en forma preventiva, igual es una señal que en otros países ni siquiera se ha iniciado la investigación, ¿no es cierto? Hay un tema bien interesante. Y en Perú en este momento está totalmente paralizado el tema obras públicas, es decir, así como en Brasil la incapacidad de la clase política para hacerse cargo de estos escándalos de corrupción lleva a una crisis económica enorme, porque en Brasil la crisis económica es producto de una crisis política que viene de los escándalos de corrupción. En Perú, si no se logra enmendar, va hacia ese camino también en que se está paralizando un país producto de una incapacidad política de hacerse cargo de estos escándalos que, como tú dices, son bien transversales en cuanto a los partidos y los mandatarios afectados, digamos. Era una etapa en que había muchos proyectos de infraestructura en el Perú y en la cual, por lo visto, llegaba hasta los niveles más altos esa corrupción, pues se involucra directamente a los presidentes. Sí, pero no hay que olvidar que Alberto Fujimori también tiene condenas no solo por derechos humanos, también por el tema de corrupción. Francisco Morales Bermúdez, Alejandro Toledo, Alan García y Ollantumala investigados. El caso de Alejandro Toledo con una orden de detención. ¿Querrías agregar algo tú antes que nos vayamos a la pausa sobre Perú? Un par de cosas. Uno, como decía el presidente Obregón, quien aguanta un cañonazo de 50.000 pesos, decía, no es en el caso de México. Y casos de corrupción hay varios. Aquí tuvimos el tema de la FIFA hace poco, digamos que todavía se sigue investigando, y la cantidad de gente que de alguna forma estuvo presa y los temas. Pero imagínate en otro tipo de negocio como la casa de la venta de armas, por ejemplo. O sea, el tema de la corrupción, el tema de lo que son las prebendas, el tema de lo que es la influencia, el tema de lo que es el tráfico, hay un tema bastante mayor. Y que no solamente Odebrecht, uno se ha fijado en Odebrecht porque ha salido a la palestra pública. Y porque están los antecedentes después de la delación también. Pero en el fondo, en términos de monto, yo digo, es parte de una cosa que es bastante mayor.
Yo concuerdo, digamos, que no es mayor que antes, pero en el fondo es bastante mayor porque hoy día está públicamente, se está viendo, digamos. Vamos a hacer una pausa en Cable a Tierra y al regreso vamos a conversar del futuro de Brasil después de este escándalo. ¿Termina fuera de la carrera presidencial Lula? ¿Qué efectos tiene para él este proceso que consta de 5 causas? Esta es solo una por la que ha sido condenada. Lo conversamos al regreso.